El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba la palabra con los signos que los acompañaban. Palabra del Señor. En las últimas palabras que hemos leído de Jesús en la tierra, hay unas que pueden quizás sorprender un poco, y es cuando dice: el que crea y se bautice se salvará. Eso no nos sorprende porque creemos que viene una gracia en ese momento. Pero sí que puede sorprender más cuando dice: y el que no crea se condenará. Claro, bautizar significa sumergirse. Es verdad que este versículo ha sido entendido de un modo sacramental, y es correcto. Jesús quería que todos los pueblos recibieran el sacramento que limpia las almas y otorga la gracia. El sacramento que nos hace hijos de Dios. Pero aquí en este versículo yo pienso que es más adecuado entenderlo en su sentido primario, baptizein, el que se sumerja, el que crea y se sumerja, se salvará. Es decir, el que crea y se sumerja en la gracia, se sumerja en la salvación, se sumerja en la fe entero, se salvará. Y la segunda parte no se refiere, y así lo ha entendido la Iglesia, no se refiere a que aquellos que no recibieron materialmente el sacramento están ya condenados. No, la Iglesia nunca ha entendido así estas palabras de Jesús. Es decir, el que no crea y no se sumerja en el amor de Dios, en la aceptación del Ser Todopoderoso, aunque sea en el último segundo, pues evidentemente si él rechaza la sangre de Cristo en la cruz, si él rechaza la acción del Espíritu Santo, si él rechaza estar con Dios, pues claro, ¿qué otra alternativa queda? Las palabras de Jesús, veis aquí cómo pueden ser entendidas: sumergirse como sacramento o como el verbo griego que significa sumergirse. Algunos lo traducen por lavarse, pero el verbo es sumergirse. Porque los judíos, antes de celebrar el sábado, los más piadosos, los que querían purificarse más, iban a unas casas especiales donde se lavaban enteros, se sumergían enteros. Esa era una costumbre. Es verdad que era, como las termas romanas,
una limpieza física en una época en la que no había agua caliente en las casas. Pero para ellos tenía el sentido de purificarse del todo antes de la cena del sábado. Por eso cuando San Juan Bautista comienza a bautizar, es decir, a lavar sumergiendo en el Jordán, era algo que se inscribía en lo que ya era una práctica conocida por todos y una práctica que tenía un sentido espiritual. Entonces, así hay que entender las palabras de Jesús. No es este el único caso en el que las palabras pueden ser entendidas en su sentido más estricto o en un sentido más benigno. La Iglesia nunca ha enseñado que los no cristianos y tampoco que los no católicos todos se condenaban nunca. Dicho esto, quería ocupar unos pocos minutos más en observar que el Evangelio, verdadero núcleo, centro de toda la Biblia, es como su corazón, y el corazón tiene 4 ventrículos. Me equivocaba, ventrículos. 4 ventrículos tiene el corazón, desde donde se impulsa la sangre, que es la vida, a todo el cuerpo. Pues bien, las Escrituras en su centro tienen 4 evangelios. De ese mensaje de Jesús se transmite esa vida a todas las Escrituras. La vida de los evangelios, ellos la bombean hasta el último versículo del Antiguo Testamento, hasta el primero. ¿Por qué? Porque Dios, cuando se escribían las primeras palabras del Génesis, cuando se escribían los proverbios de la época de Salomón, cuando Habacuc dictaba sus cosas, el autor ya conocía enteros los 4 evangelios. Dios, que es el autor de todas las Escrituras, ya conocía todos los evangelios, con lo cual pone el mensaje de Cristo unas veces solapadamente y otras veces es como si dijera: voy a hablaros un rato acerca de Jesús, de la era mesiánica, de aspectos del Evangelio, de un modo más profundo, lo cual es bellísimo, porque entonces la palabra de Dios no son libros al lado de libros, no, forman una unidad, forman un solo libro. Y los 4 evangelios tienen 4 finales, 4 pináculos, que esos 4 pináculos coronan auténticamente la construcción de palabras que es la Sagrada Escritura. Es magistral el modo en que acaban los evangelios. Nada más, aquí acabo, pero ahora diré unas palabras respecto a dejar los móviles encendidos en la misa.